Sí, sí nos dijo, profe. No les voy a hacer examen final. Entonces, ¿cuándo es la entrega? Miércoles 1 de diciembre. Anótenlo, por favor. ¿Qué van a hacer? Bueno, quiero que hagan un plan de exportación o de importación, ¿ok? En este plan de exportación quiero que me definan el producto, o sea, que definan a dónde van a enviar este producto, si es en el caso que lo vayan a exportar. En el caso de que hablen de un proyecto de importación, de dónde vienen, hagan un análisis macroeconómico para el entorno de las de la situación económica, hay que buscar indicadores, hay que ver cómo se comportan las principales variables económicas, el tipo de cambio, ¿ok? Y sobre todo, a mí lo que me interesa es que ustedes puedan tener una predicción de lo que suceda con el tipo de cambio. Entonces, con base a ello, en este modelo, bueno, en este proyecto que ustedes desarrollen, hablar de cuáles son los riesgos que se enfrentarían como empresa exportadora e importaciones, pero con datos reales, ¿eh? No solamente quiero teórico, que hablen del crecimiento económico del país, de cómo se ha comportado la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés, etcétera, y que den una situación en la cual se relacionan con la economía a la que le exportan o la que le importan, y también para que ustedes puedan especular o tener una expectativa sobre el tipo de cambio. Y con base a ello, pues ustedes diseñar una estrategia de cómo cubrirse ante eventualidades en el tipo de cambio. Ya saben, si eres una empresa exportadora, lo que te va a afectar es que el tipo de cambio eh, se deprecie, se aprecie el peso, porque tendrías ingresos en dólares, pero tus costos de producción son en pesos, entonces una apreciación del peso le pegaría a la empresa exportadora. Entonces, aquí, ¿cómo te cubrirías? Ahorita vamos a ver cómo calcular el futuro del tipo de cambio, ¿ok? Pero también, si eres una empresa que importa, pues una depreciación del peso es algo que te afectaría. Entonces, aquí necesito que ustedes proyecten, consideren cómo va a estar la situación y lo que esperan que suceda. Obviamente esto va a ser en un corto plazo, no más de 3 meses, ¿no? Y en esos 3 meses, pues pensar qué pudieran hacer ustedes con el dinero, generar rendimientos, no lo sé. Aquí es lo que quiero que utilicen las estrategias, es de invertir en CETES, en bonos, en CETES porque es de corto plazo, o invertir en el instrumento de, de T-bills en Estados Unidos o en algún instrumento dependiendo en dónde desarrollarán ustedes el comercio de exportación e importación. ¿Ok? Eso es a grosso modo lo que van ustedes a entregar. Ya se los definiré más puntualmente con algún archivo especificando los puntos que voy a evaluar, pero esta es la idea, ¿ok? En equipos de 5 personas, no más. ¿Ok? Entonces, pues hagan un buen trabajo, porque, bueno, entonces, estamos hablando de que el tipo de cambio, pues para una empresa exportadora, importadora, puede ser, puede tener muchas ganancias o puedes tener pérdidas dependiendo de lo que sucede con ellos. Y hay instrumentos financieros que son de cobertura. Entonces, por ejemplo, hay contratos en los cuales tú el día de hoy puedes pactar una posición de compra, una posición de venta. Entonces, tú contratas, haces un contrato adelantado que le llamamos forwards, en donde tú pactas eh,
un tipo de cambio, ¿ok? Entonces, con este tipo de cambio, pues estás calculando un tipo de cambio futuro. Y eso es lo que vamos a ver. La base de estos cálculos tiene que ver con el valor futuro, o sea, cuando ustedes vieron un monto, ¿ok? En mate financiera, pero lo vamos a ver hoy. Entonces, fíjense. ¿Profesor va a grabar la clase? Sí. Sí. Bueno, para calcular el futuro del tipo de cambio futuro, ¿ok? Tenemos una base y esa base va a ser el tipo de cambio spot, ¿ok? Ahora, ese tipo de cambio lo vamos a proyectar. Cuando nosotros calculamos el valor futuro de una cantidad, lo que hacemos es proyectar, calculándole intereses. El dinero pierde su valor a través del tiempo. Entonces, ese dinero debe de generar un rendimiento. En este caso, el rendimiento o el crecimiento que debe tener el tipo de cambio va a ser el diferencial de tasas que haya entre la tasa nacional y la tasa extranjera. Entonces, aquí nosotros esto lo vamos a multiplicar por el diferencial de tasas de la local con la extranjera. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a combinar tasas, esto lo voy a poner en medio, esto lo combino, lo pongo en... ¿Ok? El tipo de cambio spot se multiplica por 1 más, vamos a poner la tasa nacional, entre 1 más la tasa, voy a poner un asterisco para hacer referencia que se refiere a la tasa extranjera. Cuando hacemos esta división, estamos restándole el diferencial de tasas a esto, ¿ok? Bueno, a grosa manera, esta es la fórmula que nosotros tendríamos para poder calcular y proyectar el tipo de cambio futuro. ¿Sí? Anótenla, por favor. Ejemplo. Supongamos que el tipo de cambio spot ese tipo de cambio de referencia se encuentra a 20.5%. 20.5 pesos. ¿Cómo es posible que se cambie fechas? 20.5. ¿Ok? El tipo de cambio spot. La tasa nacional, vamos a considerar que está a 7.6%. ¿Ok? Y la tasa en Estados Unidos, vamos a poner extranjera, es de 2%.
¿Ok? Y quiero calcular el tipo de cambio a 60, a 30, 60 y 90 días. ¿Ok? ¿Cuál sería el tipo de cambio, el forward de tipo de cambio a 30 días, a 60 días, a 90 días con esta información? Cuando el tipo de cambio spot el día de hoy es de 20.5 y la tasa nacional, la tasa de interés de referencia en México es de 7.6% y la tasa de referencia en los Estados Unidos es del 2%. ¿Ok? Bueno, esa es una fórmula genérica, pero estamos considerando una tasa anual y una tasa anual. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a tomar en cuenta el tipo de cambio futuro a 30 días. ¿Ok? Bueno, dice que el tipo de cambio spot, que es este dato, lo voy a multiplicar por la división de 1 más la tasa. Ojo, la tasa nacional es de 0.076, pero ojo, esa es una tasa anual, pero voy a proyectar el tipo de cambio a 30 días. Por lo tanto, esto se multiplica por el plazo anualizado que sería 30 sobre 360. ¿Ok? Lo mismo para la tasa extranjera. ¿Ok? Sería 1 más la tasa extranjera que sería 0.02 que multiplica a 30 entre 360. ¿Sí? Entonces, lo estoy desglosando, pero ustedes, pues evidentemente, entre un solo cálculo, pueden hacer todo esto. Pues esta parte sería igual 1 más, abro paréntesis, la tasa multiplicado por esto que se divide entre 360, cierro la división, cierro la multiplicación, cierro la suma. ¿Ok? Y abajo es 1 más, abro paréntesis, la tasa extranjera que multiplica al plazo efectivo, que sería estos 30, entre 360, cierro, cierro, cierro. ¿Ok? Y ya calculamos el tipo de cambio. Entonces, esto es igual a esto multiplicado por esto entre esto. Cerramos. Y el tipo de cambio a 30 días sería de 20.595. Esa sería la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ay, Dios. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Yo tengo una duda, profe. Dime. Las tasas, ¿de dónde las sacaríamos? De Banxico y de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de cada banco central. Siempre nos van a proyectar la tasa de referencia y la tasa de referencia tiene que ver con el instrumento libre de riesgo, ¿no? En México es CETES, en Estados Unidos es T-bills, y entonces cualquier país que tú determines, el instrumento de corto plazo que emite el gobierno, ese es el instrumento que utilizamos como referencia de la tasa, ¿no? ¿Qué tomamos? ¿Cómo Profe, ¿y vas? nos podría mostrar un ejemplo de cómo buscarlo? Sí, mira.
Voy. Por ejemplo, si me voy a Banco de México, a Bancico, tenemos aquí la tasa de referencia, nos podemos ir a CETES, ¿no? Yo puse una de 7, pero está, es de menos. Puedo agarrar CETES a 28 días, ¿no? Y está ahorita, el último es de 5%, ¿ok? Pero vamos a suponer, puedo agarrar CETES 91 días, puedo agarrar 5.37, puedo agarrar CETES a 182 días, esto es de 5.72, ¿ok? No hay mucha discrepancia con respecto a la base. Entonces aquí, por ejemplo, tomamos CETES. Ahora, si nosotros googleamos y ponemos, por ejemplo, T-bills rate, ¿ok? Entonces aquí entramos a la página de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que sería a la par del Banco de México. Y aquí tenemos a un mes, que sería el equivalente a 28 días, ¿no? A 8 semanas, 3 semanas. Y la tasa en Estados Unidos es mucho, mucho más baja, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que está alrededor de 0.05, o sea, ni siquiera ha llegado al 1%. ¿Ok? Y aquí vas cambiando a largo plazo, etcétera. Pero generalmente esa es la primera que nos muestra. Y estamos en noviembre. Entonces, no, ahorita está en 0.06%. En 0.06%. ¿Ok? Obviamente, sí es mucho más baja la tasa en Estados Unidos porque es una economía con menor riesgo comparada a una economía mexicana. Pero, por ejemplo, si agarramos y buscamos Banco Central de España, tasas de intereses, ¿no? ¿Qué debe ser este Banco de España? Bueno, en la política monetaria se establece el tipo de cambio, vamos a ver, y la tasa de interés, vamos a ver si está aquí.
Tasa de interés, aquí es. Dígame. Una cosita, profe, cuando termine de mostrar bueno, lo que está haciendo, ¿podría regresar al Excel del ejemplo para ver de dónde le salió el 20.5? Es que me perdí un poco. Ese 20.5 es un dato que yo te doy. No, el otro. Ah, ok, sí, es la fórmula. Sí, gracias. Uy, la tasa de interés negativa en Europa. ¿Sabe por qué? Sí, no está dando rendimiento. 0.02, 0.02, 0.02%. Es. Sí, checaron entonces más o menos la idea que les estoy dando. ¿En dónde encontrar la información? En los bancos centrales. ¿Ok? Si nos vamos a Brasil, te vas al Banco Central de Brasil y así. Pero bueno, estos días también ustedes mándenme correos y yo lo que les pueda ayudar, pues también voy investigando. Pero donde tú decías irte, tendrás que, para calcular la variación del tipo de cambio, pues necesitas el diferencial de tasas, que sería entre la tasa local y la tasa extranjera. Ahora regresamos al archivo. Este es histórico, es de 73. Octubre, tenemos una tasa negativa en Europa, pero no sé si usar esa. Es que fíjense, el mecanismo de eso estaba hablando con un profesor de España. Ahí el mecanismo del gobierno es incentivar a la inversión. Obviamente, después de la crisis que se ha vivido a nivel internacional con respecto a lo del COVID, una de las cosas que tendría que implementar un gobierno es bajar la tasa de interés para incentivar a la inversión. Y pueda que por eso tenemos una tasa de interés negativa ahí. Bueno, fíjate lo que estoy haciendo. Ok, primero es dividir todo y eso por el 20, bueno, el dato que me da y ya con eso. Sí. Ok, gracias, profe. Bueno, hagamos el de 60 y hagamos el de 90, ¿no? A ver cuánto les da. Si hacemos todo esto, vamos a corregirlo. Ok. Obviamente, con más días, el tipo de cambio es mucho más alto. ¿Ok? Ese sería el tipo de cambio a 60 días. Y vamos a hacerlo a 90 días. Tipo de cambio spot.
Este de aquí, este de aquí. Y ahí está. ¿Alguna duda? De mi parte, no. ¿No? Bueno, solamente me falta ver, y el próximo viernes, el próximo miércoles lo voy a ver con ustedes, sería encontrar el tipo de cambio cruzado. Es decir, podemos tener una cotización directa, pero también podemos tener una cotización cruzada. Es decir, puede haber una cotización peso-dólar, pero no tener una cotización directa con el yuan, que es la moneda china, por ejemplo. ¿Ok? Pero si existe una cotización entre el dólar y el yuan, entonces yo puedo utilizar el dólar como una moneda que es de referencia para las dos monedas y ayudarme con la cotización del tipo de cambio entre el peso y el dólar, entre el yuan y el dólar, y tener un tipo de cambio cruzado entre el peso y el yuan. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver el miércoles, pero yo lo que quiero es que ya empiecen a trabajar con sus proyectos, ya la próxima semana me empiecen a decir, nosotros vamos a hablar de un proyecto de exportación de productos agrícolas que se producen en la región, como el chile habanero, lo que ustedes quieran. El volumen de nuestro mercado es las características, cuáles son el entorno económico que vemos para tanto el país como para nuestro país, cuáles son los posibles riesgos que nos podemos encontrar, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y requerimos de tanto, por lo tanto, en este momento invertiremos en algún instrumento financiero para salvaguardar esta cantidad de dinero porque necesitamos pagar insumos, no lo sé, todo lo que implica en el proyecto que ustedes van a decidir, más que nada tratando de usar los elementos que hemos visto en este curso. Eso es lo que voy a valorar, ¿ok? Se los estoy dejando con 3 semanas de antelación. Bueno, vamos a ver si son 3. Son menos, ¿verdad? No, en realidad son 2 semanas completas. ¿Ok? Y nada, pues diviértanse con este proyecto. Nos vamos a estar viendo el próximo miércoles y si hay dudas todavía el próximo miércoles, nos vemos el jueves también y se entrega el miércoles 1 de diciembre. Y con eso cerramos el curso. Les vuelvo a decir, nada más me falta ver tipos de cambio cruzados y hasta ahí la dejamos, pero empiecen a trabajar, son equipos de 5, empiecen a investigar posibles mercados, productos, etcétera, toda la logística, que ustedes ya bien deben de saber, ¿no? No me voy a meter mucho tanto en esas cuestiones de pedimentos y todo este rollo. A mí me interesa nada más la idea general de exportación, de importación, el mercado, indicadores y aplicaciones de lo que hemos visto de acá, protegerte con el tipo de cambio, qué tendrías que hacer para asegurar la cantidad que requieres. Si eres una empresa importadora, vas a tener ventas, vas a tener ingresos en un tipo de cambio. Tus costos de producción necesitas mantenerlos, etcétera. Bueno, esto es lo que quiero que se haga. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda? Creo que ninguna por el momento, profe, pero me gustaría, no sé, recordarle que si podría subir las grabaciones de la clase, por favor. Sí, por favor. Sí. Mañana se la subo. ¿Vale? Gracias, profe. Ok, pues pónganse a trabajar, aprovechen esta hora que les queda para agruparse y empezar a definir qué van a hacer
en esta materia y aprovechen estas 2 semanas. No lo vayan a hacer al final tan flash, sino que le den tiempo y aprovechen toda esta semana para que el miércoles me vayan dando avances y yo les vaya diciendo, van bien, o incluye esto deséchalo, ponlo. ¿Ok? Les veo el miércoles. Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Cuídense. Gracias. Profe, yo tengo una cuestión, ¿puedo quedar a platicar con usted ahorita? Sí, claro.